puedo presentar. Ya, mi nombre es Rosa Romero, pobladora del año 62 en Malaquías, Concha. Pues yo soy Mario González Martínez. Estoy cumpliendo ya un poquito más, unos días más, 80 años. Yo me llamo Ernestina Alarcón. Soy, por supuesto, habitante de esta población Malaquías Concha desde cerca de 50 años. Yo soy Gabriel Argel, viví muchos años en la esquina de Combarbalá con Lota. Yo me llamo Alejandrina Sepúlveda Torres, soy viuda, tengo 4 hijos, todos profesionales, gracias a Dios. Me llamo Arnaldo Cáceres Vildoso, vivo en la población Malaquías Concha desde el año 63. Mi nombre es Erika Fuentealba, me repito el apellido. Soy casada, separada hace muchos años, tengo 4 hermosos hijos. Yo soy Orlando Álvarez Araya, que vivo en la comuna de La Granja del año 1954. Yo, Luis Isidro Medina, sin raíces, Luis Isidro Medina Pérez. Bien, mi nombre es Julia Betancur Sarabia, vivo aquí en la calle Linares 0952. Yo soy oriundo de la ciudad de Iquique. A una edad joven, yo formo mi familia, pero no tengo un lugar donde habitar o vivir en lo propio. Y elijo el sector este de la población Malaquías Concha. Empecé a buscar yo los avisos económicos, sitios. Y un día leo Cooperativo de Huerta y Vivienda, y voy a verlo. Tomé la decisión de ir a verlo. Estoy hablando del año 1952. Y me mostraron la maqueta, los planos, y total que opté por el sitio que tengo, N117, que estaba acá donde estoy ahora yo, que en Puerto Vara. Yo pasaba por aquí en bicicleta, me gustaba el ciclismo, antes me estrenaba, pasaba por Santa Rosa hasta por el Puntilla, para allá, y más allá. Y de vuelta de repente vi un lienzo que decía que se vendía en sitio, cooperativa, no sé cuántito, cooperativa Malaquías Concha, creo que no, Huerta y Jardines Familiares Malaquías Concha. Y un día pasé a averiguar. Pasé a preguntar y me dijeron que se vendían, yo podía inscribirme si tuviera 21 años y aunque fuera soltero. Así que me metí en eso, antes de llegar aquí. Ese fue en el, creo que 53, 52. Llegamos como familia aquí el año 1955. Y llegamos a la Malaquías Concha cuando esto era un fundo. En los límites naturales para un niño de 6 años, como era el que yo llegó a la población, los límites naturales, como digo, eran la calle Linares, que era una pirca continua, y que se veían a lo lejos, de acuerdo a mi visión de niño, levantar vuelo los aviones, ¿ya? Donde había un campo de aterrizaje que era particular, que era la Castrina. El límite, digamos, hacia Santa Rosa era la calle Serena, donde también había unas pircas de zarzamora y corría un canal de mucha afluencia de agua, que era imposible para nosotros los niños atravesarlo. Lo mismo pasaba con la calle Tomé, que era la división natural del fundo o el campo que correspondía a Malaquías Concha. Eso era un campo también, lo que es ahora la población San Gregorio, lleno de zarzamora, terrenos agrícolas y árboles frutales. Y el límite, digamos el límite que el de la cordillera de los Andes, también era la misma conformación de pircas de piedra, zarzamoras y un canal correntoso que era por la calle Coronel. Esos eran los límites para mí, niño, de 6 años. La cooperativa de huertos y jardines familiares Malaquías Concha
fue un tremendo avance. Compró un retazo de terreno del Fundo San Gregorio a la sucesión Aspillaga y lo subdividió, o sea, lo loteó, dando como resultado 2.163 sitios y además dejando un espacio para barrio cívico de 66.000 metros cuadrados. El sitio era un sitio, primero era un sitio de 500 metros. Posteriormente, un señor, porque había gente que se retiraba, no le gustaba, porque no había todo esto, la infraestructura que se necesitaba para poder vivir como corresponde, como seres humanos, pues no elegantemente, pero como seres humanos, dejaban los sitios. Y ahí quedó el sitio de Viña del Mar, esquina donde yo vivo, de 754 metros, entonces se lo ofrecieron a mi marido y tuvimos que pagar el excedente que correspondía de 500 a 750, lo pagamos, tenemos todos los documentos nosotros, y eso era un sitio planito, un sitio bonito. En eso la familia mía también ayudó mucho porque yo no me acostumbraba para nada aquí, para nada. Yo me instalo el año 1963 con una pequeña mediagua, trato de cerrar el sitio porque los sitios que nos entregó en un comienzo la cooperativa eran sitios abiertos, eran potreros. ¿Cuánto costaba cada letra del sitio? ¿Cuánto se imaginan que pagaba yo? 810 pesos. Y pesos de aquel tiempo, sí. Y 45.000 pesos me costó el sitio. Eran 50 letras, además de pagar una acción que me hacía socio de la cooperativa. Mis vecinos eran de diferentes lugares, porque aquí hay de todo Chile, pues las calles nomás lo dicen, El Tabo, Viña del Mar, La Serena, con Barbalá, que es la calle principal del centro de la población, eran con barbalinos, todos, entre ellos mi marido también. Y como eran con barbalinos la mayoría y fueron luchadores de un comienzo también, entonces le pusieron a la avenida principal con Barbalá. Aquí a la población llegó una gente muy particular. Me acuerdo que en esos tiempos yo llegaba, como éramos todos muy amigos, éramos todos familia, íbamos libremente a las casas de los vecinos. Y me acuerdo que había vecinos que yo los conocí que llegaron a la Malaquías Concha y tenían piano. Tenían, digamos, menaje y utensilios de gente que vivía bien, ¿ya? Y yo creo que eso influyó mucho en las primeras personas que llegaron aquí. Los primeros colonos fueron gente muy especial, ¿ya? Gente con gran sentido por la cultura, con mucha dignidad y con mucho sentido de organización. Y entonces la vida de Malaquías Concha se torna un verdadero pequeño paraíso donde la gente se aúna, se hermana y se ayuda, pero de una manera que yo no he visto en otros lugares. Hay una solidaridad inmensa frente al dolor, frente a un incendio, frente a cualquier pequeña catástrofe que afectara a alguien, la comunidad inmediatamente apoyaba y sobre todo nosotros que éramos jóvenes en ese tiempo, encontrábamos que los niños gozaban de una camaradería entre ellos, jugaban hasta tarde en el pasto, en las pequeñas praderas. Y en cuanto a los niños, bueno, nos divertíamos jugando en los yuyos. Este espacio, por ejemplo, era un tremendo, una cancha grande llena de yuyos. Y ahí veníamos a jugar y nos hacíamos nuestra propia terapia de juego, como ahora lo hacen en los jardines infantiles. Nosotros lo hacíamos en las canchas y en los espacios libres, porque habían demasiados espacios libres acá. Venir en los años 60 era un paseo, porque había un contacto muy estrecho con la naturaleza. Era una característica
muy importante de nosotros, que todo tenía que tener una referencia con la naturaleza, los árboles, los pájaros, las flores. Era un pasar sumamente agradable, sobre todo en las tardes de primavera y verano. La gente dormía la siesta y vivía aquí, pero de una manera, con una salud mental muy, muy, muy buena y con una gran calidad de vida, pese a las dificultades que a cada paso nos encontrábamos de esta falta de agua y de otros elementos mínimos. Esto no es como las poblaciones de ahora, que el gobierno le hace pavimentación, que le hace los adelantos urbanísticos que correspondan. No había, como le digo, no se había trazado calle, por lo tanto los vecinos trazaron calle. No había escuela, no había atención médica, no había locomoción, no había agua, no había luz, no había nada. Yo cuando niño, junto con los chicos de mi edad, acarreábamos agua. Y el lugar más cercano para buscar agua es la esquina de, en este momento, la calle Serena con La Victoria. Ese caballero tenía un pilón y nos daba agua, ¿ya? Y nosotros teníamos los carretones, que teníamos un tamborcito arriba y le poníamos, no existía el plástico, por lo tanto le poníamos un pedazo de sábana arriba, lo amarrábamos bien y echábamos carrera con los chiquillos a campo traviesa, botábamos la mitad del agua, pero era entretenido. Y bueno, y poco a poco nos fuimos juntando, algunos vecinos, entre ellos Medina, que se fue hace poco. Me acuerdo que la primera reunión la hicimos ahí, como vecinos, los que estábamos. Y en el fondo tiramos las líneas para una junta de vecinos. Así que ahí partí a la hora que se había dicho y estaba la banderizada y habíamos unos, no creo que más de 10 vecinos, no recuerdo, que nos juntamos ahí. Y hablamos de la Constitución, de la organización, ¿cómo se llamaba? Unión de Propietarios. Y fuimos ya viendo el asunto del agua, el asunto de las calles, de la electricidad, la pavimentación. Bueno, eso en años se fue logrando. Como a los 3 años de estar aquí logramos agua más cerca. Esto que pasaba aquí en la 14, en Los Colonos, que era esta junta de vecinos, pasaba también en el primer sector y pasaba acá en el tercer sector. Pero todos estos avances que significaron para nosotros verdaderos pequeños triunfos, se debió a la visión, por un lado, de los dirigentes que formaron esta cooperativa y posteriormente al desarrollo de una unidad de pensamiento en la diversidad que buscaba solucionar los problemas más inmediatos de la gente en Malaquías Concha. Entonces, después de eso, empezó la urbanización de la población, en donde mis padres también participaron en cuanto a entubar las acequias, a canalizar los canales que estaban más grandes, porque eran peligrosos, a conseguir locomoción, porque eso era muy lejos para poder acceder a ello. De hecho, las personas de acá tenían que levantarse a las 5 de la mañana o a las 4:30 para poder acceder al bus que los dejaba en el centro. Aquí en la avenida Linares tendría más o menos en ese tiempo, estamos hablando de diciembre, ya harta calor, la tierra tendría sus 20 centímetros de espesor y era una tierra polvo, no era una tierra áspera, sino que era tierra. Entonces cuando pasamos, que esto era una nube de pura tierra. Y en el invierno, esa tierra, ese polvo, era una capa de barro de 20 centímetros también o más, que se hundía uno en eso.
Las veredas, los pobres hombres dirigentes antiguos, era un tremendo problema venirse por Combarbalá para diferentes calles donde vivían, ¿no es cierto? Los niños que atravesaban también Combarbalá. Entonces se acordó pavimentar esa calle. Y las demás calles después al tiempo fueron colocándose con algún porcentaje de plata para que la pavimentaran, que primero fueron piedras y después fue asfalto. Las veredas fue al tiempo después. La primera vereda que hubo fue la de Combarbalá, de 1 metro, para que los niños en el invierno no se embarraran sus zapatitos, etcétera, y la gente mayor también. Y posteriormente se fueron haciendo las veredas transversales, pero pagadas por los propietarios. Los vecinos se ponían de acuerdo y trabajaban ellos y ponían una cuota para comprar la arena, para el cemento, el ripio, ¿ya? Es cierto que habían vecinos más pudientes o vecinos que no querían participar en la cosa física, pero hacían un aporte mayor, ¿ya? Y así se fueron creando las veredas de la Malaquías Concha. Pero se buscaban a maestros de aquí, se le pagaba a los maestros de aquí para que hicieran la vereda. Mi vereda la hizo un vecino de la misma calle, que era de la construcción, y él hizo la vereda, pero inmensamente gruesa, y nos ha durado, pero todos los años que él la hizo, serán unos 40 años que tendrá esa vereda. Estamos aquí en el policlínico inicial de la población Malaquías Concha. Esta es la construcción original, todo lo que es piedra. Uno entraba acá, originalmente estaba solamente esto, lo que es piedra, por lo tanto esto de madera, el techo de arriba no existía. Era imposible ir con una mujer embarazada a punto de tener su guagua, salir a Santa Rosa. Para acá no entraban autos, no entraban taxis. Así que empezamos, esa pelea se le dio prioridad. Y ahí el policlínico se comenzó a hacer. Traíamos piedra, pero nosotros, los mismos pobladores, que comenzamos a hacer la casa de piedra que llaman ahora. Este era el hall de espera y esa ventanilla que ustedes ven ahí, por esa ventanilla se entregaban los remedios y la leche. Entonces la gente esperaba acá y al ingresar estaban los baños por acá. Este es el box del doctor y bueno, esto fue, la verdad es que se incendió hace unos 7 años atrás aproximadamente, se incendió, por eso está en estas condiciones, quedó bastante deteriorado. Se acomodaron con una salita de espera ahí y una recepción, estaba el médico. Y trajeron a un doctor. Ya contrataron ellos de su bolsillo, es un doctor. Y este es el doctor Salas. El doctor Salas, que era un muy buen médico, que después se impregnó también este médico de la idea de la población, de lo que yo les digo. Y ese médico con el tiempo se transformó, es el médico cabecera de la Malaquías Concha. Él, sin ninguna obligación, venía al policlínico fuera de horario y venía y con su maletín recorría las calles de la Malaquía viendo en sus casas a los viejos que estaban enfermos. Esta es otra sala, que es la sala de esterilización, ¿ya? Aquí es donde se sanitizaban todos los implementos para poder tratar a los vecinos. Pero también se hacía el trabajo que era humano en términos de pintar, de mantener hermoso el lugar, de a lo mejor implementarlo con otras cosas. Se hacían muchos operativos, digamos, y venían los vecinos con los tarros de pintura y por eso se ve también aquí que hay capas y capas y capas de pintura. En el
el año 62 fueron las misiones generales. Y ahí conocimos a Clarita del Arminat Leponsí. Que no le llamamos la monja Roberta porque no estaba en ningún convento ella. Ella era una monja, no monja, o sea, ella no tenía congregación. Ella se vino a vivir acá, a trabajar acá a la parroquia San Pedro y San Paulo. Entonces ella agarró mamás de estos mismos niñitos desnutridos y le empezó a enseñar. Desde la asepsia, limpieza, porque de repente los niños se enfermaban, llegaban a la desnutrición, porque estaba con una diarrea repetida, producto de que la mamá le había dado la comidita no bien cocida o la dejó el plato por ahí a merced de las moscas. Entonces ella empezó a dar esas capacitaciones, como precarias las puede ver hoy en día uno, pero fueron tan decidoras y tan importantes, porque de ahí se desprendió todo lo que hoy día se puede hablar de salud comunitaria en este sector. Fue por intuición de... Bueno, la Clarita tenía la intuición de que nosotros éramos gente que queríamos hacer algo, que éramos solidarias, y eso nos invitaba siempre a sus actividades, a sus cosas. Y en el año 68, 67, 68, Clarita nos convocó a un grupo de mujeres, conociéndonos ya que nosotros nos atendíamos en el consultorio, para formar un grupo de voluntariado en salud. Ella misma también fundó un club de recuperados alcohólicos. En los tiempos que estaba el consultorio chico, que se le llamaba Casa de Piedra, ella era la que recorría la población colocando inyecciones, haciendo curaciones, si había alguna guagua enferma, ella salía a cualquier hora, tenía una disponibilidad impresionante. Y también lograba que le hicieran un huequito ahí los pocos médicos que venían para poder atender a los niños y atender a las personas mayores. La Clara fue el alma, la base de algo pero inmenso que se construyó acá. Creo yo que una de las cosas que todos podemos estar orgullosos los malaqueños del trabajo que hemos hecho en salud. Y bueno, y se acordó hacer una escuela acá, y ahí con Barbalá, con Serena, se compró madera y se hizo la escuela número 35, que en verdad era un galpón, era un gallinero, era cualquier cosa menos una escuela. Se hizo un radio grande, un poco más grande que esta sede, y se construyó un galpón, los polvos pobladores. Un galpón. No era colegio, un galpón. Ese fue el primer colegio que se hizo en el tercer sector. Pasaba a Serena Valle. Un galpón grande que había, se arregló y hacían clase ahí. Ese galpón era un galpón de, no sé, de unos 12 metros de largo por 4 de ancho, y le pusieron una muralla al medio. Y una muralla que, no sé si le faltaría el material, pero no llegaba arriba de la muralla. Entonces llegaba a unos 1,50 m, 1,80 m, 2 metros, y lo que hablaba un profesor se escuchaba en la otra sala, ¿ya? O sea, no había... Pero esa era nuestra escuela. Nuestros viejos nos hicieron los bancos. Ellos se juntaban los fines de semana cuando tenían tiempo y fabricaban los bancos. Y nos entregaron o sea, hicieron ese colegio de nada. Bueno, pero esa era la realidad de la escuela que tuvimos, la primera escuela 35 de Malaquías Concha, obra de nosotros, los cooperados. Fue muy bueno, había muy buenos profesores que tenían que ser así, tenían que ser, por decir bueno, eran como ser luchadores, hacerle empeño, entregar valores y preocuparse de los niños. Había un profesor que él incluso estudió gimnasia para enseñarle gimnasia a los niños. Estudió guitarra para enseñarle guitarra a los niños.
hasta que llegó el Colegio Grande. Y ese Colegio Grande me parece que llegó por ahí por el año 65, que fue la escuela número 35, ¿ya? Donde un colegio moderno, que es el que está ahora ahí en la esquina de Serena con Barbalá. De ahí nosotros, la otra escuela, en este caso era fiscal en esos años, era del Estado, del Ministerio de Educación, que el director nos llama y nos dice: señora Ernestina, ya se terminaron las matrículas, no hay más cupos para niños. Pero ¿cómo vamos a dejar los niños? Eso fue el año 72. ¿Cómo vamos a dejar los niños solos? Es decir, sin matrícula, sin estudio. Entonces, vean ustedes, pues me dijo, y fuimos ya. Acordamos ir al ministerio otra vez, a la Sociedad Constructora de Establecimientos Vocacionales, a pedir una escuela nueva. Y teníamos 5.000 metros allá arriba en Linares, arriba a la altura del 7, los 8 por ahí. Y había un terreno desocupado que se llama Gabner ahora. Gabner por Gabriela y por Neruda. Bueno, inmediatamente que con el avenimiento de don Pascual Barraza como ministro de Obras Públicas, habíamos nosotros conseguido la construcción del consultorio Malaquías Concha, en la calle con Barbalá. Esta obra, que ya estaba iniciada hacía más de 2 meses, se había levantado ya toda la parte que tenía que ver con pilares y basamento. Es al día siguiente del 11 de septiembre abruptamente suspendida. Se estaba haciendo la muralla, todo para agrandarlo más, porque era chiquito el que había. Y ya ahí vino el mentado golpe, pues. Se llevaron todo lo que había, se lo robaron. Todas las cosas se robaron los frigideres, había todas estas cuestiones, se las robaron. Posteriormente creo que vino la dictadura y ahí como que desaparecimos del mapa un poco. Y ahí retomamos de nuevo de a poquito. Siempre nosotros hicimos cosas como ayudar en las protestas, cuando ya empezaron las protestas, que yo no me acuerdo en qué año fue. Ahí ayudamos mucho nosotros a los chiquillos e incluso conseguíamos una doctora que viniera a apoyarnos ese trabajo, porque era un trabajo, como dicen los cabros, peludo, porque no era cuestión de sacar balines, de sacar perdigones. Acordamos, dijimos, celebremos el 1 de mayo, celebremos el 1 de mayo. 1 de mayo de 1975, a 2 años del golpe militar. Me tocó hacer de patrón y ver qué medidas íbamos a tomar con los trabajadores que estaban sublevados, estaban provocando desorden, etcétera, etcétera. Y estábamos en lo mejor de eso, y yo despóticamente tomando medidas, qué sé yo, cuando de repente se apagan las luces y se levantan unos bultos envueltos así con cuello subido, con sombrero y unas linternas. Ya empiezan, todos a la muralla, todos los que estábamos acá, toda la muralla. De repente uno dice, el pelado rojo acá. Ese, no, ustedes se imaginan por quién era. Y me pasan a mí también para allá. Nos sacaron como bandidos con las manos aquí, atravesamos al retén de carabineros. Esa es una cosa que, bueno, hubo toda una, no sé si vale la pena que el resto de lo que pasó, pero nosotros terminamos en Villa Grimaldi, por ejemplo. Entonces, el hecho de uno ser dirigente es una causa de delito. Personalmente fui perseguido, en varias ocasiones estuve a punto de caer detenido y tuve que emigrar durante pequeños periodos a distintos lugares del país para evitar la detención.
sea, Malaquías se quiebra para el golpe. Desaparece toda la organización que tiene, toda. Y como pasan tantos años, no hay recambio. Al perseguir a nuestro dirigente, el régimen militar creó el terror y el temor en la gente a ser dirigente. Se perdió la asociatividad, se perdió la confianza entre los vecinos. Había temor a que alguien formara parte de los servicios de seguridad y entonces la gente se encerró en sus casas. Entonces, de a poco se fueron dando pasos, de a poco se fue creciendo, hasta llegar a lo que tenemos ahora, que gracias a Dios tenemos toda la urbanización, colegios, agrupaciones, la misma iglesia, se formó otra iglesia, otra capilla acá en el sector. Entonces nos reunimos de nuevo para reimpulsar, al calor ya de un nuevo gobierno democrático, reimpulsar nuestras demandas que tenían que ver principalmente con salud y educación. Y hasta que al final se fue pidiendo un policlínico. Ya, se formó tanto fue que llegó el presidente Elwin y presentamos el proyecto. Y salió aprobado, pues, salió aprobado con mayoría de Elwin, el financiamiento para el consultorio y todo. Bueno, habían 400 millones de pesos que Alemania aportó en solidaridad con Chile. Y era para Malaquías Concha, para la construcción de un consultorio. Y le pregunta al secretario que hay un consultorio que está en trámite, que es de Malaquías Concha, y que cuándo van a empezar los trabajos. Digo, piensa, ya lejos pasó acá, Camuel. Digo, piensa a hurguetear y yo ahí le... Oye, pero el consultorio, le dije, Malaquías Concha, claro, no va nada para allá, le dijo. ¿Y para dónde va? Va para el área sur, le dijo. Aquí está, pues. Pero llegó el momento en que nosotros dijimos, ¿por qué? Pues, tenemos 400 millones y tenemos un sitio. El hecho que al final nos dijeron, ya se construye el consultorio al sur de la granja, pero los dineros se van a la construcción de otro consultorio en otra comuna y el sur de la granja esperará el presupuesto para financiar un nuevo consultorio allá. Y ahora, ¿y qué vamos a hacer? Entonces dijo Medina, los tomamos el ministerio, ¿qué? 5 pelagatos. Ahí el alcalde y el diputado de la época, el señor Andrés Palma, nos empezamos a hacer conjuntamente entrevistas al ministerio, a Videplan, etcétera, etcétera. Pero todo estaba oleado y sangrementado y no había ni una cosa que hacer. Así que ya en ese aspecto quedamos sin posibilidad de un consultorio, entonces acordamos nosotros como pobladores tomarnos al Ministerio de Videplan. Con un escándalo, con lienzo, etcétera, y nos fuimos. Y partimos el diálogo tempranito, a las 10, compañeros, estamos todos allá. Llegamos con el letrero, oiga, y comienza a rodearlo la gente, pues aquí la gente decía, a rodearlo y se llena de gente. Puta, entonces, sube uno, Ceci Medina, sube Barrea y le dice, queremos hablar con el ministro que era don Luis Mayra, ministro de Minoplan. Entonces le dijo, no está el ministro. El ministro estaba en La Moneda en una reunión, escucharon las noticias, suspendió la reunión y se vino el ministro y nos hizo subir al 10º piso, a su oficina de sesiones. Ya dijo el ministro, ¿y qué pasa? Le dijo, esto y esto. ¿Cómo estaba? Todo estaba financiado el consultorio para nosotros, Malaquías Concha, y ahora sale que no. Entonces, el ministro dijo felicitaciones, porque cuando no se hacen las cosas, fue Mayra, el ministro Mayra, cuando no se logran por la construcción de lo que necesita el pueblo tiene que
tomar sus medidas y aquí ustedes llegaron y felicitaciones. Yo inmediatamente voy a dar orden para que se pase sobre el planteamiento técnico y se llegue a lo social, es decir, la población necesita o quiere su población, por supuesto, porque aportan esto y esto, por lo tanto el consultorio se construye en Malaquías Concha. Hasta que nació estas cosas del poli. ¿Ya? Y ya, bueno, ha solucionado muchos problemas, tuvimos que inscribirlos todos para hacer un chequeo y de ahí ver en cuál es su estado de salud. Posteriormente, la lucha en conjunto con el alcalde se construyó el consultorio actual, pero quedaron cantidad de terrenos. Y él continuado la gestión por la construcción de edificios importantes en nuestro sector. Hay que reconocerlo y requete conocerlo. Bajo la gestión se construyó la escuela maravillosa, inmensa, grande, la Malaquías Concha. Se construyó el civil, ¿cuánto se llama? El juzgado de policía local, un edificio hermosísimo. Se construyó en este momento el registro civil. Se construyeron 3 jardines infantiles y salacunas en la población, por la gestión de él. Se construyeron paseos peatonales. Se cambiaron las luminarias por elementos más modernos en cuanto a mejor luz para la población, etc. La fuerza de nuestras organizaciones sociales, deportivas, mucha organización femenina que existió, las organizaciones de propietarios y la cooperativa misma significaron un gran basamento en la construcción de nuestra población y que hasta hoy día deja huella en la vida de los vecinos y pobladores.